Muy buenos días, Dios me les bendiga. Soy el pastor Misael Ordóñez de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza de Puerto Boyacá. Y en esta ocasión doy gracias al Dios Todopoderoso por este privilegio que me da de compartir con los hermanos de la Iglesia de La Calera y otros lugares donde el pastor Jorge Galvis, su pastor, compartirá este devocional. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, Pastor Jorge, que Dios me lo bendiga mucho. El pastor me ha dado esta oportunidad y me ha encargado hablar en esta ocasión acerca de la vida familiar de Salomón. Y en Primera de Reyes, quiero que vayamos a Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1. Así hasta el versículo 10, quiero leer la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 10. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén. Bueno, en verdad, cuando leemos la Sagrada Escritura y buscamos acerca de la vida familiar de Salomón, pues digamos que se encuentra mucho y se encuentra poco a la vez. Pues de pronto no hace un énfasis de una familia en específico que tenga Salomón. Y por ello quiero meditar la palabra de Dios, haciendo énfasis al respecto, pero bajo el tema que he titulado, lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Con frecuencia nosotros escuchamos decir a la gente, y a veces nosotros también lo decimos, todo lo que comienza bien termina bien, y todo lo que comienza mal termina mal. Y aunque esto parece una lógica, la verdad es que eso no es así. Hay cosas que comienzan bien y terminan mal, y hay otras que comienzan mal y terminan bien, ¿sí? De ahí que lo importante no es cómo se comience, sino cómo se llega a terminar, ¿sí? Pues, o si no, pues pudiéramos mirar ahí el típico caso de Salomón, el cual comenzó bien, pero desafortunadamente terminó mal. Cuando nosotros recordamos acerca de la vida de Salomón, hay 3 cosas fundamentales que tal vez nosotros relacionamos inmediatamente con ¿sí? Lo primero que relacionamos sería la sabiduría, ¿sí? Porque pues es el hombre más sabio, dice la palabra, que ni antes ni después otro tan sabio como él. Y eso usted lo puede encontrar ahí en el capítulo 10, en el versículo 23,
del mismo Primera de Reyes, o también en el capítulo 3, versículo 12 al verso 13, también habla acerca de la sabiduría de Salomón. Pero además de la sabiduría, hay otras dos cosas que relacionamos con Salomón. Y bueno, está la sabiduría. Lo segundo serían las riquezas. Recordemos que en el tiempo de Salomón era tanta la riqueza que la plata, dice en 2 de Crónicas 9:27, que la plata perdió su valor y eran como piedra en la ciudad, dice la palabra del Señor. Y en 1 de Reyes 10:23 también habla acerca de sus riquezas. Y lo tercero con lo que relacionamos a Salomón, que aún el mundo secular lo relaciona mucho, es con las mujeres, ¿verdad? Entonces, sabiduría, riquezas y mujeres. Y pues cuando nos referimos a esta última, las mujeres de Salomón, pues la verdad es que nos señala ahí el pasaje que acabamos de leer, que no fueron 3, ni 4, ni 5, sino que habla específicamente de 1000 mujeres, digámoslo así, de alguna manera oficial eran 1000 mujeres. Así que podríamos decir que Salomón fue el hombre de las abundancias, de las cosas en abundancia, sabiduría en abundancia, riquezas en abundancia y mujeres en abundancia. Es el personaje que estamos mirando hoy, a Salomón, ¿sí? Pero esta última, las mujeres le provocaron o hicieron que desafortunadamente arrojara resultados muy nefastos sobre su propia vida y también sobre el pueblo de Israel, no solo sobre su familia, sino también sobre el pueblo de Israel. Entonces, miramos la historia de Salomón, un hombre que comenzó bien, el hombre que comenzó bien. Comenzó bien porque muestra la Sagrada Escritura que él comenzó amando a Jehová, dice la palabra, y que andando en los estatutos de David su padre y ofreciendo sacrificios a Dios. Él comenzó bien, su inicio estuvo bien. Salomón comenzó bien, pues dice la palabra también que tuvo un encuentro con Dios y en esa oportunidad, de ese primer encuentro con Dios, él tiene la oportunidad de pedir lo que quiera, la vida de sus enemigos, él puede pedir riquezas, él puede pedir ejércitos, pero lo que pidió y que fue algo que agradó a Dios, señala la palabra, es que él pidió sabiduría. Eso lo encuentra también en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 10. Pidió sabiduría. Comenzó bien Salomón, puesto que también edificó inmediatamente. Un poco llega al trono y comienza a edificar el templo para Dios, cosa que le fue negada a su padre David. En Primera de Reyes, capítulo 6, encontramos acerca de la edificación del templo. Otra cosa que también nos habla de los buenos principios de Salomón es que trasladó el arca desde la ciudad de Sión, donde la había dejado su padre David, y la trasladó hasta Jerusalén, y cuando se construyó el templo y allí en la consagración la llevó. Podemos así entonces decir que él comenzó bien, Salomón comenzó bien. Pero desafortunadamente, mis amados, encontramos que tiene un final no feliz, sino que aquel que comenzó bien, desafortunadamente terminó mal. Sí, terminó muy mal. Y yo sé que cuando yo hablo acerca de esto de comenzar bien y terminar mal, yo sé que usted de una vez puede relacionar muchos casos, no solamente respecto de pronto de lo material. Hay gente que ha comenzado bien en lo material, un buen empleo, una buena herencia, qué sé yo, cosas que le han ayudado económicamente, pero han terminado mal, malos negocios, malas inversiones y cosas así por el estilo, en lo material, en lo económico, en lo laboral, en sus carreras profesionales, en el estudio, gente que ha comenzado bien y han terminado mal, y obviamente también en el hogar, comenzaron bien, pero desafortunadamente han terminado muy mal. Y este es el caso precisamente de Salomón, el hombre que comenzó bien pero terminó mal. Y cuando miramos respecto de cómo terminó mal, vemos respecto de
de la caída de un poderoso, pudiéramos decirlo así, ¿no? Podríamos titularlo La caída de un poderoso, si quisiéramos ponerle un título, La caída de un poderoso, porque recordemos que Salomón se hizo tan fuerte, tan poderoso, que todos los reinos, señala la palabra, que le temían a él y le servían y pagaban tributo, y bueno, y todos deseaban escucharle y todos querían ver a Salomón, ¿sí? Pero este terminó mal. ¿Quién creyera? Óyeme, ¿quién creyera que el sexo débil hizo caer al fuerte? Y es que esto lo vemos muy a menudo, el sexo débil haciendo caer a los fuertes. No solamente lo vemos en la historia bíblica, también lo vemos en la historia contemporánea, lo vemos en la actualidad, empezando desde gobernantes, presidentes de naciones, presidentes de empresas, gente de la farándula, artistas, futbolistas, de todo, hombres fuertes cayendo por el sexo débil, ¿no es cierto? Y no solamente se queda ahí, desafortunadamente también hemos visto la caída de grandes hombres de Dios, lo que nosotros llamamos comúnmente grandes hombres de Dios, aunque en realidad pues grandes solamente Dios. Yo creo que ese título de grandes hombres de Dios a veces no sé si cala en verdad, si queda bien, pero bueno, llamémoslos así, grandes hombres de Dios que han perdido la bendición que Dios les ha dado porque aunque eran fuertes, aunque eran grandes, aunque se sentían muy poderosos, el sexo débil los hizo caer. No solo lo vemos entonces en el área de pronto solo de la gente política y cosas así por el estilo, gobernantes, no, sino en todas las áreas. Pero hay algo que yo creo, estimados hermanos, es que nadie cae de la noche a la mañana. Nadie cae de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Todo es un proceso. A Salomón lo recordamos, dijimos inicialmente, por la sabiduría, ¿verdad? Eso es lo primero con lo que relacionamos a Salomón, la sabiduría de Salomón. Pero cuando nosotros leemos ese pasaje que leímos al encabezado de ese pensamiento, encontramos que Salomón en realidad no empleó la sabiduría en todo. Sí, esa sabiduría que Dios le dio no la empleó en todo, aunque él mismo, escúcheme bien, aunque él mismo habla de la sabiduría para todo, muestra sabiduría en todas las cosas, ¿sí? Pero con todo y eso, él no empleó la sabiduría en el tema de las mujeres. Es más, no la empleó y más sin embargo él había aconsejado de tener cuidado con la mujer extraña, con la mujer sobre la cual no se debía de fijar los ojos, sobre la mujer que no se debía enamorar. Y dice en Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19, dice la palabra de Dios así: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mis amados, ahí en el capítulo 2, el Salomón habla acerca de la sabiduría, oye, la excelencia de la sabiduría, y él le está diciendo: tengan sabiduría, sean sabios, no se metan con la mujer extraña, que esa mujer extraña, esa los va a desviar, los va a llevar a la muerte, los va a llevar a que se perviertan, a que se desvíen del camino. Pero con todo y eso, aunque él mismo aconseja al respecto, pero hizo caso omiso de las palabras que un día había declarado. En 1 Reyes capítulo 11, el versículo 1 y 2 que estuvimos leyendo, allí encontramos que dice la palabra que no solamente amó a la hija del faraón, dice, pero el rey Salomón amó. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Amó a muchas mujeres extranjeras. En todas las mujeres que Salomón amó, no empleó la sabiduría.
usted nunca ve la vida de Salomón marcada por una mujer judía, sino que siempre la ve marcada es por mujeres extranjeras, lo que nos hace ver que no empleó la sabiduría que Dios le había dado. Salomón como rey no era la excepción de que, no, como es el rey no debe guardar el principio, no, de ninguna manera. Él debía de guardar el principio. ¿Cuál principio? El que en Éxodo 34, versículo 15, verso 16, dice que no se debían de unir a mujeres extranjeras, mujeres de otros pueblos, porque ellas les harían volver su corazón hacia el mal, hacia la idolatría, hacia el paganismo. También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, verso 2 al versículo 4. Óyeme bien. Pero aunque la palabra ya había sido dada con mucha anterioridad, pero Salomón no hace caso, más bien hace caso omiso y se enamora, su corazón siempre está enamorado de mujeres extranjeras. La primera es la hija del faraón, pero usted nunca encuentra que Salomón esté enamorado de una mujer de su pueblo, parecido también a Sansón, que nunca se enamoró de una mujer de su pueblo, sino que siempre de extranjeras. Seguramente que Salomón pensó que como era el rey, él diría, bueno, yo puedo hacerlo, yo soy la excepción. Pero la verdad es que no se daba por entendido de que ese era un principio para todos y que él por ser el rey no era la excepción. Es que estoy en honor, yo soy un privilegiado porque soy el rey. Mire, el Salmo 49, en versículo 20, me llama mucho la atención lo que dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salomón en esta área actuaba no como sabio, sino que actuó como una bestia, es lo que señala aquí la palabra de Dios. Aunque comenzó amando a Dios, Salomón terminó amando a las mujeres de otras naciones. Comenzó amando a Dios y guardando sus mandamientos y además ofreciendo sacrificios a Dios. Pero encontramos ahí en la palabra que ahora termina amando a mujeres extranjeras, ¿cierto? Haciendo caso omiso a los mandamientos de Dios y ofreciendo sacrificios a los ídolos paganos, a los ídolos de aquellas mujeres, haciéndoles altares, haciéndoles templos y todo eso. Mis amados hermanos, lo importante no es cómo comencemos, lo importante es cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Y si nos enfatizamos en el hogar, pensemos cómo terminamos en nuestro hogar. Hay veces que se pierde el horizonte, se pierde como que la brújula se traba y entonces es allí cuando, pues se le prestó atención al principio, pero ya después no, mis amados hermanos. Ahora, si el caso es a la inversa, si de pronto al principio no le prestó atención, pues ahora es tiempo de prestarle atención a nuestro hogar, es tiempo de prestarle atención a la palabra de Dios, es tiempo de emplear la sabiduría en esta área tan importante. Salomón fue capaz de edificar el templo, fue capaz de edificar casa para él, palacio para él, fue capaz de edificar un trono que dice la palabra que en ningún otro reino había como el trono de Salomón, ¿no es cierto? Edificó ciudades, edificó armas, edificó escudos, edificó una y otra cosa. Lo que no fue capaz de edificar fue su casa. Mis amados hermanos y amigos, pidámosle a Dios la sabiduría, pero aquella sabiduría que viene de lo alto, aquella sabiduría la cual nos hace entender y tener temor de Dios, porque aunque Salomón, un hombre muy sabio, pero el temor de Dios desapareció. Y tenemos que pedirle a Dios, es esa sabiduría que nace del temor a Dios, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estimados hermanos y amigos, luchemos porque nuestros hogares, luchemos porque nuestras familias terminen bien. No importa cuál haya sido el principio, no importa cuántas cosas haya vivido, pero si usted se vuelve al Señor, si usted corrige, cosa que Salomón no hizo, ¿cierto? No hizo, él no corrigió, y usted ya puede mirar ahí en ese capítulo que leímos al principio, 1 Reyes 11, usted puede mirar cómo terminó sirviendo a los dioses paganos, se desvió de las cosas de Dios, ¿sí? Mis amados, no importa cuánto haya vivido o qué haya vivido, corríjase. La palabra del Señor nos muestra que Él es un Dios de oportunidades para que nos volvamos a Él. Yo quiero orar en esta
mañana. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias en este momento por esta palabra que he podido compartir con mis hermanos y amigos que la oirán, Señor. Sea sembrando esa palabra en sus mentes y en sus corazones, ayudándoles, oh Dios mío, a tener en cuenta que no importa cómo hayamos comenzado, lo importante es cómo vamos a terminar. Lo importante es corregir las malas cosas que hayamos hecho o que se estén haciendo. Y si hemos comenzado bien, Señor, lo importante es seguir haciendo las cosas bien, oh Dios de los cielos. Bendice cada familia, bendice cada hogar, oh Dios mío. Ayúdanos a ser sabios y entendidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Un saludo especial para todos ustedes en cabeza del pastor Jorge. Que Dios me los bendiga, que Dios me les guarde.